Hola a todos, encantados y gracias a Desarmar por invitarme. Como lo vais a notar, soy francés, así que el acento no me puede engañar. Habrá algunas palabras un poco más raras, así que bueno, no pasa nada. Entonces, el océano, básicamente a nivel de símbolo, es el origen de la vida. También, bueno, transmite una estabilidad, una calma cuando lo miras, pero al mismo tiempo hay una dualidad de básicamente ser calma y también tempestuoso, y también tenemos miedo un poco del océano, porque básicamente a lo largo de los años hemos aprendido a conocerlo, todavía no lo conocemos. Es importante mirar la cartografía del océano a través de los siglos. Sabemos solamente esto, representa 71% de la superficie de la Tierra y 97% del agua. Pero a lo largo de los años, básicamente hemos aprendido a conocerlo. Las primeras cartas en 1200, siglo XIII, no representaba el océano, estaba al límite de la Tierra. Y de hecho tenemos bastante reflejos, como en Francia, que se llaman Finisterre, final de la Tierra, ¿vale? Era totalmente desconocido y daba miedo, básicamente. Y es solamente en los años 1587 que el navegante mercantor holandés empezó a pintar los océanos, ¿vale? De manera muy poca, básicamente, claras, ¿no? Los continentes no son bien pintados y sobre todo el océano es fraccionado entre 2 o 3 masas de líquido. Es solamente en los años 1760 que el Nicolas Antoine Plongée empezó realmente a pintar bien el océano como una masa única de líquido, ¿vale? Y únicamente ahora en 1942 que hemos podido representar el océano como central, una carta central en el océano, donde se aprecia básicamente el hecho de que está totalmente único, es una masa única de líquido. Conocemos la superficie, pero todavía no conocemos la profundidad. Entonces, hasta ahora, este año, solamente hemos cartografiado un cuarto de los océanos, la profundidad de los océanos. El plan, según algunas iniciativas, es cartografiar 100% en 2030. Con lo que conlleva, si conoces la profundidad de los océanos, vamos seguramente a extraer más minerales, a extraer más metales, lo que puede ser contraproducente, ¿vale? El océano es el mayor representante de la biodiversidad en el mundo, es decir, que comparativamente a la Tierra, el océano representa el 94% de todos los animales de la Tierra, ¿vale? Y esto me gusta utilizar la analogía de Paul Watson, de Sea Shepherd, que siempre compara el planeta, el océano, a una nave. La biodiversidad, los insectos, las plantas, los animales marinos, son los ingenieros. Son ellos que capturan el CO2, lo transforman en oxígeno, hacen esta circulación de agua y nutrimiento, y nosotros solamente somos los pasajeros, somos los que disfrutan del paisaje y que básicamente, como él dice, matamos uno por uno a todos los ingenieros. El océano también regula el clima, es el que absorba más o menos casi 30% del CO2 del planeta. Si miramos bien las curvas, aquí a la izquierda, vemos que la atmósfera absorbe un montón de CO2, las selvas básicamente absorbe bastante, pero por la fotosíntesis invierno-verano, absorbe por picos, pero el océano es estable, representa 30% de las emisiones de dióxido de carbono y 90% de los gases a efectos invernaderos. Entonces es una parte muy importante que, bueno, siempre pensamos que la selva es el más importante, el océano es una parte inmejorable de la ecuación. También produce el oxígeno y la comida para más del 30% de la población. Es decir, que solamente estas bacterias básicamente producen 20% del oxígeno que todos ahora mismo respiramos. Es más que todo los bosques tropicales del planeta. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que 17% de la comida que comemos viene del océano y que hay 3 billones de personas sobre las costas en países menos desarrollados que tienen su única fuente de comida en el océano.
Y a cambio, ¿qué hacemos? Bueno, ya lo sabemos. Básicamente producimos plástico. En mi caso, es lo que me interesa. Producimos plástico y producimos 400 millones de toneladas al año, que es una barbaridad, creciendo. Solamente reciclamos 9%, que es muy poco. Y el problema es que 14 millones de toneladas se van al océano cada año. Es un contenedor de plástico cada minuto. ¿Vale? Estos 14 millones provienen de la tierra y un poco de la pesca y del transporte marítimo. ¿Vale? Y cuando va al océano, principalmente por ríos, se queda un poco en la playa, se queda un poco la superficie, siempre pensamos que todo esto se queda en la superficie, pero realmente 94% se hunde en el océano, se degrada en microplásticos. Es decir, que pensamos que desaparece, pero se queda dentro. Las consecuencias, ya lo sabemos. La capacidad del océano para regular el clima está llegando hasta su fin. Hemos visto este verano a la izquierda las temperaturas abnormales que hemos tenido en los océanos. Incluso los científicos se quedan muy chocados con el hecho de que estamos mucho más adelantados contra las previsiones. Lo que significa que tendremos el mismo número de tormentas a la derecha, pero mucho más fuertes, mucho más violentas. Y hemos visto hace 2 semanas o hace una semana en Francia vientos de más de 200 kilómetros. Para el año 2050 ya sabemos también que habrá más plástico que peces en el océano. Otra vez, ¿qué significa? Significa que, y estamos básicamente creciendo. Estamos aquí a la izquierda produciendo estos 400 millones de toneladas, pero la industria piensa que vamos a doblar o triplicar en los 20 años que vienen. ¿Vale? Y tenemos que ayudar a algunos países que básicamente revierten este plástico en el océano. Nosotros en Europa hemos hecho un poco de trabajo de reciclaje y después todo el resto lo enviamos en estos países, ya lo sabemos. Pero realmente la cartografía de los que revierten el plástico en el océano es bastante clara. Son los países con una configuración con muchos ríos, porque el plástico viene de los ríos, como hemos visto antes. Y básicamente hay que trabajar con estos países para implementar la cultura del reciclaje, invertir en el reciclaje, para que evitamos esta contaminación global. También por el plástico y por el incremento de temperatura existen varias zonas muertas en los océanos. Aquí los vemos, hay zonas que realmente no hay oxígeno. Entonces matamos, por supuesto, a las plantas que absorben el CO2 y revierten oxígeno, y matamos a los animales. Y por desgracia, todas estas zonas están en zonas donde la gente necesita el océano para comer. Entonces tenemos que realmente actuar muy rápidamente en este caso. Y no solamente es un problema para el medio ambiente, pero es un problema para nosotros. Hemos encontrado desde muchos años microplástico en el agua, en las cervezas, lo hemos visto aquí también después, en la comida. Entonces realmente estamos en un momento en el cual no solamente es un problema medioambiental, pero un problema de salud. Si los científicos dicen que comemos el equivalente de 50 tarjetas de créditos al año, ¿vale? Con todo el impacto que puede tener, que no sabemos todavía, inflamaciones de tejidos, alteración de metabolismo, de cambios hormonales y todo tutti quanti, ¿no? Entonces tenemos que realmente pensar en esto, en la belleza del océano y el impacto que estamos generando tanto para él y para la retroalimentación que vamos a tener. Y aquí voy a cambiar un poco en la historia del plástico. Hemos hecho un poco la historia del océano. La historia del plástico es una historia que fecha desde el siglo XIX, ¿vale? Ya empezamos con el PVC en los años 1862, pero es a lo largo durante la Segunda Guerra Mundial que se incrementó bastante la utilización del plástico, porque es un producto más ligero, que es mucho más maleable también, y se utilizó mucho durante la Segunda Guerra Mundial, con la industria del petróleo, por supuesto. Ya sabemos desde muchísimos años que genera microplástico,
Ya sabemos desde bastante años, al mismo tiempo que el reporte Meadows en 70 sobre el cambio climático, ya sabemos que generamos una carga enorme sobre el océano. Y en el plástico hay varios tipos de plástico. Hay plásticos para botellas, el típico poliéster, hay plásticos para botellas de pieza y todo eso, que es el HDPE, hay un plástico para cada aplicación, ¿vale? Y hay puntos positivos, es decir, que para la parte médica es un material que es muy estéril, que permite, es hiperalérgico, ¿cómo se dice? Hipergénico. ¿Lo habéis leído? Entonces hay ventaja para esto, hay ventaja para también la alimentación porque conserva un poco más los alimentos, aunque bueno, con este plástico a uso único estamos creando una burbuja. Y hay ventaja, por ejemplo, para la automoción, es decir, hemos cambiado el metal enteramente con plástico. Tendría que aligerar los coches, bueno, al mismo tiempo ya sabemos que hemos construido monstruos de coches, entonces al final no hay ningún impacto positivo, pero la idea es esta, era esta, ¿vale? Y el problema es esto, es decir, que un plástico tarda casi 500 años en degradarse, entonces estamos haciendo un buen regalo a nuestros hijos, básicamente. Y dentro de la categoría de plástico hay varios tipos de plástico, como hemos visto antes, que algunos son más fáciles de reciclar. Entonces, los de botellas, el PET, el poliéster y el HDPE, los productos de limpiezas, es bastante fácil de reciclar y darle una segunda vida. Otros, mucho más complicado. Entonces, tenemos que, por supuesto, intentar reciclar el máximo posible. No es la panacea, no es la solución, pero es un punto intermediario que tenemos que hacer y tenemos que intentar evitar utilizar los otros plásticos. ¿Vale? La solución es complicado, es decir, que esto es la previsión de uso de plástico en los 5 años que vienen. Entonces, la parte amarilla es la parte de polímero virgen, es decir, que sacamos otra vez petróleo del suelo y hacemos un nuevo plástico. La parte azul es el reciclado, que es 9% ahora mismo. Y la parte verde es el bio-based, es decir, todos los plásticos que provienen de origen vegetal. ¿Vale? El único problema es esto, es decir, la parte amarilla no parece que va a reducir. ¿Vale? Entonces, tenemos un pequeño problema, ahora mismo el petróleo estamos llegando a su pico, estamos haciendo este cambio eléctrico, entonces el petróleo va a poder tener más opciones de hacer más plástico. Entonces estamos delante de un lobby que está presionando para sacar aún más plástico. ¿Vale? Hay iniciativas de recogida que bueno, hacemos todos un poco el trabajo de limpiar el océano, pero no es suficiente. Hay iniciativas que también lo reciclan y también que intentan regenerar y curar el océano. Pero hay un montón de iniciativas que quizás tenemos que juntar y hacer una cosa un poco más grande. En nuestro caso, básicamente lo que hacemos es recoger plástico de algunas zonas del mundo, de los mares, en los ríos, intentar dejar un poco de valor añadido a las comunidades locales, porque son ellos que sufren del plástico y que al final no ganan nada en la cadena, son realmente los al final de la cadena que ganan el máximo. Entonces, estamos recogiendo el plástico con ellos y lo estamos cambiando en un hilo que después puede ir en nuestras sillas, en nuestras prendas, etc. Y estamos concentrándonos sobre 3 vertientes: el medio ambiente, para reciclar y quitar el plástico antes que se degrada en microplástico; la sociedad, es decir, intentar ayudar a las economías locales comprándole el plástico a un precio mucho más alto, hacer una labor de educación de todo eso; y después una gobernanza corporativa, no sé si se dice, pero es básicamente dar más transparencia a toda esta ecuación, es decir, de dónde viene hasta dónde va, para evitar todo el greenwashing que estamos mirando, sobre todo de los productos que vienen de China. Y nosotros nos encargamos de la recolección con las comunidades locales o con los que hemos puesto en marcha.
la experiencia que tenemos gracias a nuestros inversores, que son industriales del hilo, ¿vale? Que han querido hacer un poco de trabajo sostenible. Y después la comunidad. Hemos creado una comunidad de 2.500 marcas y fabricantes que utilizan este hilo y que al mismo tiempo que utiliza este hilo nos ayuda a concientizar a la gente y a hacer pasar el mensaje que hay un problema y que tenemos que solventarlo todos juntos, ¿vale? Entonces nuestra visión es juntos limpiar el océano, haciendo estas limpiezas físicas, por supuesto, involucrando la industria, creando productos llamativos para crear esta concienciación. Entonces nosotros, por ejemplo, esto es un ejemplo, dice que vamos a recoger con la gente en Tunisia, en Egipto, en México, donde hay plástico, porque aquí en Europa, cuando hacemos una recolección, recogemos 50, 100 kilos, es decir que hemos hecho el trabajo de limpiar previamente y algunas cosas, supongo, enviamos todavía en estos países. Intentamos lavar y dejar un poco el máximo de proceso ahí para que aprovechen el valor añadido y después lo transformamos en estas pequeñas bolitas de plástico para que se convierta en un hilo. Y este hilo, la comunidad, que puede ser varias cosas, es decir, que puede ser en un hilo de una silla, es decir, en los Cupra ahora es nuestro hilo, en no sé, un colchón, productos de limpieza. El plástico, por desgracia, lo hemos hablado en el coche, está en todos los sitios. Hemos creado un monstruo, ¿vale? Y ya está. Yo siempre termino con esta citación de Sylvia Earth. Básicamente, estamos ligados sí o sí con el océano. Al final, cada gota de aire, de agua o aire que tragamos viene gracias al océano. Y sin océano, básicamente no hay vida. Ya está. Gracias. Gracias.